Olvida todo lo que crees saber sobre los samuráis de las películas de fantasía. La verdadera historia del Japón feudal no comienza con guerreros heroicos de armaduras brillantes, sino con una brutal lucha por la tierra, el honor y el control de una nación que estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. Durante siglos, Japón fue gobernado por una refinada aristocracia en Kioto, que se dedicaba a la poesía y a las ceremonias, mientras ignoraba lo que ocurría en las provincias. Pero en las sombras de los campos de arroz y las montañas escarpadas, algo estaba cambiando. Una nueva clase de hombres estaba naciendo, los samuráis, aquellos que sirven. Para entender este ascenso, debemos situarnos en el siglo XII después de Cristo. El poder de la corte imperial era una fachada. El verdadero control del territorio estaba pasando a manos de grandes clanes militares que poseían tierras y hombres armados. De entre todos ellos, dos nombres destacan por encima del resto, marcando el inicio de una rivalidad que definiría el destino de Japón por los siguientes 700 años: los Taira y los Minamoto. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Los Taira eran arrogantes y refinados. Se habían infiltrado en la corte de Kioto y manejaban al emperador como a una marioneta. Los Minamoto, por el contrario, eran guerreros endurecidos por las batallas en las fronteras del norte. La tensión entre ambos estalló en las famosas guerras Genpei, un conflicto civil que asoló el archipiélago entre los años 1180 y 1185. Esta no fue una guerra de soldados comunes. Fue una guerra de arqueros a caballo, donde el arco era el arma principal del samurái, mucho antes de que la katana se convirtiera en el símbolo que conocemos hoy. El punto de inflexión llegó en la batalla naval de Dan no Ura. Imaginen cientos de barcos chocando en los estrechos de Shimonoseki bajo una lluvia de flechas. En un lado, la flota de los Taira llevaba al joven emperador Antoku, de solo 6 años de edad, como su amuleto de legitimidad. En el otro, los Minamoto, liderados por el genio militar Minamoto no Yoshitsune, avanzaban implacables. Cuando la derrota de los Taira fue inminente, ocurrió uno de los momentos más trágicos de la historia japonesa. La abuela del niño emperador, prefiriendo la muerte a la captura, saltó al mar con el pequeño en brazos, hundiéndose para siempre en las profundidades junto con la espada sagrada del tesoro imperial. Con la aniquilación de los Taira, el líder del clan vencedor, Minamoto no Yoritomo, tomó una decisión que cambiaría Japón para siempre. No se convirtió en emperador, pues la figura del emperador era sagrada y divina. En su lugar, se otorgó a sí mismo el título de Seitai Shogun, o simplemente Shogun, que significa gran general que subyuga a los bárbaros. Estableció su centro de poder en un pequeño pueblo pesquero llamado Kamakura, lejos de las intrigas decadentes de Kioto. Así nació el primer shogunato, un gobierno militar donde el shogun mandaba y el emperador simplemente reinaba en silencio. Este periodo de Kamakura fue la verdadera forja del espíritu samurái. Se consolidó el sistema de vasallaje. El shogun entregaba tierras a sus seguidores y estos le juraban lealtad absoluta y servicio militar. La traición se pagaba con la vida y el honor se convirtió en la moneda de cambio más valiosa. El guerrero ya no era solo un matón a sueldo, sino un aristócrata de la guerra con un código de conducta que empezaba a gestarse, priorizando el sacrificio personal y la maestría en el combate. Sin embargo, el samurái no era el único poder en las sombras. En los monasterios de las montañas, los monjes guerreros, conocidos como shohei, también formaban ejércitos temibles que a menudo bajaban a las ciudades para presionar al gobierno con sus demandas. El Japón feudal temprano era un ecosistema complejo donde la fe budista y la espada caminaban de la mano. Los guerreros buscaban consuelo en el budismo zen, cuya simplicidad y enfoque en la disciplina mental encajaban perfectamente con la vida de un hombre que podía morir en cualquier instante. Pero mientras el shogunato de Kamakura intentaba estabilizar el país, una amenaza exterior, mayor que cualquier conflicto interno, se asomaba por el horizonte desde el continente asiático. Una fuerza que había conquistado China, Persia y parte de Europa puso sus ojos en las islas de Japón. Los mongoles, liderados por Kublai Khan, estaban preparando una flota de invasión sin precedentes. Los samuráis, acostumbrados a duelos individuales y rituales de combate, estaban a punto de enfrentarse a una maquinaria de guerra masiva que no respetaba sus reglas de honor. El choque cultural y militar sería devastador. ¿Cómo podría un guerrero japonés, que anunciaba su linaje antes de cada duelo,
¿Sobrevivir a un ejército que disparaba flechas envenenadas de forma masiva y utilizaba bombas de pólvora? La supervivencia de Japón dependía de un hilo, y lo que sucedió a continuación se convertiría en uno de los mitos más poderosos de la historia universal. Un evento que convenció a los japoneses de que su tierra estaba protegida por los mismos dioses. El año 1274 marcó el inicio de la prueba de fuego para la casta samurái. Kublai Khan, el nieto de Genghis Khan y soberano del imperio más vasto del planeta, exigió el vasallaje de Japón. Los guerreros de Kamakura, en un acto de desafío absoluto, decapitaron a los embajadores mongoles, desencadenando la furia del Gran Khan. Una flota de miles de barcos cargados con guerreros mongoles, coreanos y chinos se lanzó contra las costas de Kyushu. Los samuráis se enfrentaron a un estilo de guerra desconocido. Mientras ellos buscaban el duelo individual y gritaban su linaje antes de cargar, los mongoles operaban en falanges disciplinadas, utilizaban granadas de pólvora y disparaban flechas envenenadas en nubes masivas. Los japoneses fueron empujados hacia el interior, pero la noche de la batalla, una tormenta repentina destrozó la flota mongola, obligándolos a retirarse. 7 años después, en 1281, Kublai regresó con una fuerza aún mayor, 140.000 hombres. Fue el desembarco marítimo más grande de la historia hasta la Segunda Guerra Mundial. Durante semanas, los samuráis lucharon con una ferocidad suicida en las playas de Hakata, refugiados tras un muro de piedra que habían construido frenéticamente. Cuando todo parecía perdido, la naturaleza intervino de nuevo. Un tifón colosal barrió la costa, hundiendo casi la totalidad de la flota invasora. Para los japoneses, esto no fue una coincidencia, fue el kamikaze, el viento divino enviado por los dioses para proteger la tierra sagrada. Japón se había salvado, pero esta victoria sería la semilla de la destrucción del shogunato de Kamakura. En el sistema feudal, un señor recompensaba a sus guerreros con las tierras capturadas al enemigo. Pero en una guerra defensiva contra los mongoles no había nuevas tierras que repartir. El shogunato no pudo pagar a los samuráis que habían sangrado en las playas, y el descontento comenzó a pudrir las bases del poder. Los guerreros, empobrecidos y endeudados, perdieron la fe en el gobierno militar. Esta vulnerabilidad fue aprovechada por el emperador Go-Daigo, quien en el año 1333 intentó restaurar el poder imperial directo en lo que se conoció como la Restauración Ken. La traición fue el motor de este cambio. Ashikaga Takauji, un general enviado por el shogunato para aplastar la rebelión imperial, cambió de bando en el último momento y destruyó a sus antiguos maestros en Kamakura. Sin embargo, la alianza con el emperador duró poco. Takauji quería el poder para sí mismo y tras una serie de batallas sangrientas expulsó a Go-Daigo de Kioto y se proclamó shogun, iniciando el shogunato Ashikaga. Este nuevo periodo, conocido como el periodo Muromachi, fue una era de contradicciones. Por un lado, la cultura japonesa floreció como nunca. El teatro, no. La ceremonia del té y los jardines zen alcanzaron su forma clásica. Por otro lado, la autoridad del shogun era débil. A diferencia del primer shogunato, que controlaba el país con mano de hierro, los Ashikaga dependían de la lealtad de los shugo, gobernadores provinciales que poco a poco se convirtieron en señores de la guerra independientes conocidos como daimyo. La decadencia de la autoridad central llegó a su punto de no retorno en el año 1467 con la Guerra de Onin. Lo que comenzó como una disputa de sucesión en la familia Ashikaga se convirtió en una guerra civil total que duró 10 años y redujo a cenizas la capital, Kioto. Los ejércitos de los daimyo luchaban calle por calle, destruyendo palacios y templos milenarios. Cuando la guerra terminó, no hubo un ganador claro, pero el poder del shogun había desaparecido por completo. Japón entró entonces en el periodo Sengoku Jidai, la era de los estados en guerra. Fue un siglo de caos absoluto donde la ley del más fuerte era la única regla. El concepto de Gekokugo, que significa los de abajo derrocan a los de arriba, se convirtió en la norma. Criados traicionaban a sus señores, hijos asesinaban a sus padres y pequeños clanes se devoraban entre sí en una lucha incesante por el territorio. En este escenario de guerra perpetua, la figura del samurái cambió. Ya no eran solo arqueros de élite. La infantería compuesta por campesinos armados con lanzas, los ashigaru, se convirtió en el núcleo de los ejércitos. Fue también la época dorada de los ninja o shinobi.
En un mundo donde una traición podía ocurrir en cualquier esquina, estos mercenarios especializados en el espionaje, el sabotaje y el asesinato se volvieron herramientas indispensables para los daimyo que no podían ganar solo en el campo de batalla. Japón estaba fragmentado en cientos de pequeños dominios, cada uno con su propio castillo y su propio ejército. Parecía que el país nunca volvería a estar unido, hasta que a mediados del siglo XVI, un barco portugués encalló en la isla de Tanegashima. Los extranjeros traían consigo algo que cambiaría la naturaleza de la guerra para siempre: el arcabuz. Mientras los samuráis tradicionales despreciaban estas armas de fuego por considerarlas poco honorables, un joven y ambicioso señor de la guerra llamado Oda Nobunaga vio en ellas la clave para dominar Japón. La era de la unificación estaba a punto de comenzar bajo una lluvia de plomo y fuego. El periodo Sengoku Jidai, o la era de los estados en guerra, fue el capítulo más sangriento, caótico y fascinante de la historia japonesa. Imaginen un país donde no existe una ley central, donde el shogun es solo un título vacío y donde cada montaña es la frontera de un nuevo señor de la guerra. Desde mediados del siglo XV hasta finales del siglo XVI, Japón se convirtió en un campo de batalla permanente de dimensiones colosales. En este entorno de violencia total, la supervivencia dependía de la astucia, la tecnología y una crueldad sin límites. La unidad básica de poder en esta época era el daimyo, el gran nombre. Estos señores feudales transformaron sus tierras en estados militares autosuficientes. Construyeron castillos imponentes, primero de madera en las cimas de las colinas y luego de piedra masiva con fosos profundos, diseñados no solo para defenderse, sino para proyectar un poder absoluto sobre el territorio. En las aldeas, la vida era un ciclo de siembra y guerra. Los campesinos ya no eran simples espectadores, se convirtieron en el motor de los ejércitos como ashigaru, soldados de a pie armados con largas lanzas de bambú o hierro. Fue en este caos donde surgió la leyenda de los ninja o shinobi. A diferencia del samurái, que estaba atado por las rígidas expectativas del honor y el combate frontal, el ninja era el maestro de lo no convencional. Operando desde regiones montañosas como Iga y Koga, estos especialistas en el engaño eran contratados por los daimyo para realizar las tareas que un samurái consideraba indignas: espionaje, incendios provocados y asesinatos silenciosos. El ninja no buscaba una muerte gloriosa en el campo de batalla, buscaba completar la misión y desaparecer en las sombras. La guerra en Japón se volvió un juego de ajedrez mortal donde la información valía más que 1000 espadas. A mediados del siglo XVI, un evento fortuito cambió el destino tecnológico del conflicto. Unos comerciantes portugueses llegaron a las costas del sur de Japón, llevando consigo arcabuces, las primeras armas de fuego que veían los japoneses. Mientras que muchos samuráis conservadores despreciaron estas armas por considerarlas cobardes, ya que permitían que un campesino sin entrenamiento matara a un guerrero que había practicado toda su vida con la espada. Los señores de la guerra más visionarios comprendieron que el futuro pertenecía al plomo. La guerra dejó de ser una serie de duelos individuales entre campeones para convertirse en una guerra de masas. Los ejércitos crecieron de unos pocos cientos a decenas de miles de hombres. Los daimyo empezaron a estandarizar los uniformes y las tácticas. Sin embargo, a pesar de los avances, Japón seguía dividido. Clanes poderosos como los Takeda, famosos por su caballería imparable, los Uesugi, devotos del dios de la guerra, y los Hojo, maestros de la fortificación, estaban estancados en un equilibrio de poder que parecía eterno. Este equilibrio se rompió con la aparición de una de las figuras más polémicas y brillantes de la historia: Oda Nobunaga. Nobunaga no era un samurái convencional. Era un hombre que despreciaba la tradición si ésta se interponía en su camino. Proveniente de un clan menor en la provincia de Owari, Nobunaga comenzó su ascenso aplastando a sus propios familiares para asegurar el control de su casa. Su mentalidad era puramente pragmática: ganar a toda costa. El momento que definió su carrera y cambió el curso del periodo Sengoku fue la batalla de Okehasama en el año 1560. Un poderoso daimyo llamado Imagawa Yoshimoto marchaba hacia Kioto con un ejército de 25.000 hombres para reclamar el control del país. Nobunaga solo tenía 2.000 soldados. En lugar de rendirse o esperar tras sus muros, Nobunaga lanzó un ataque sorpresa bajo una tormenta eléctrica, cayendo sobre el campamento principal de Imagawa y decapitando al líder enemigo.
En una sola tarde, un señor menor había destruido a un gigante, enviando un mensaje claro a todo Japón: una nueva era había comenzado. Nobunaga fue el primero en comprender el potencial total de las armas de fuego. No se limitó a comprarlas, ordenó su producción masiva y entrenó a sus campesinos para disparar en ráfagas coordinadas. Pero su ambición iba más allá de lo militar. Buscaba centralizar el poder, eliminando a cualquiera que se le opusiera, incluidos los poderosos monasterios budistas que funcionaban como estados independientes. En el año 1571, Nobunaga asedió y quemó el monte Hiei, asesinando a miles de monjes, mujeres y niños, ganándose el apodo de El Rey Demonio. A pesar de su brutalidad, Nobunaga puso las bases de la unificación. Eliminó las aduanas internas para fomentar el comercio, protegió a los misioneros jesuitas para debilitar la influencia budista y comenzó a someter una a una las provincias centrales de Japón. Sin embargo, el camino hacia la paz estaba pavimentado con traiciones. Mientras Nobunaga se acercaba a la cima del poder, la lealtad de sus generales estaba a punto de ser puesta a prueba, y el sueño de un Japón unido bajo su mando terminaría en una tragedia de fuego y sangre en el templo de Honnoji. Dale like, suscríbete y comparte. Oda Nobunaga no buscaba ser un samurái ejemplar, buscaba ser un conquistador absoluto. Para el año 1575, Nobunaga ya había demostrado que la tradición no podía ganar contra la innovación. El momento culminante de su genio militar ocurrió en la batalla de Nagashino. Allí, el clan Takeda, poseedor de la caballería más temida y poderosa de todo Japón, cargó con furia contra las líneas de Oda. Pero Nobunaga los estaba esperando con 3000 arcabuceros protegidos tras empalizadas de madera. Por primera vez en la historia japonesa, se utilizó el fuego de descarga por rotación. Mientras una línea disparaba, la otra recargaba. La caballería de élite fue aniquilada antes de poder siquiera tocar a un solo soldado de Oda. El mito del samurái a caballo había muerto bajo una lluvia de plomo. Nobunaga continuó su avance implacable hacia la unificación bajo el lema Tenka Fubu, que significa el imperio bajo la fuerza militar. Sin embargo, su carácter volátil y sus constantes humillaciones hacia sus propios subordinados sembraron la semilla de su caída. En junio de 1582, Nobunaga se encontraba descansando en el templo de Honnoji, en Kioto, con una escolta mínima. Uno de sus generales más cercanos, Akechi Mitsuhide, decidió que era el momento de vengarse de los insultos del Rey Demonio. Mitsuhide rodeó el templo con sus tropas y le prendió fuego. Nobunaga, viendo que no había escapatoria, se retiró al interior de las llamas para cometer seppuku, el suicidio ritual, evitando así la deshonra de ser capturado. La muerte de Nobunaga dejó un vacío de poder que amenazaba con devolver a Japón al caos absoluto. Pero Akechi Mitsuhide solo pudo disfrutar de su traición durante 13 días. Un hombre que había nacido en la base más baja de la sociedad estaba a punto de reclamar la herencia de su señor. Ese hombre era Toyotomi Hideyoshi. Hideyoshi no pertenecía a una familia de samuráis. Había comenzado su carrera como un humilde cargador de sandalias para Nobunaga, pero su astucia y lealtad lo habían llevado a convertirse en uno de sus mejores generales. Al enterarse de la traición, Hideyoshi realizó una marcha forzada legendaria, recorriendo cientos de kilómetros en pocos días para interceptar a Mitsuhide. En la batalla de Yamazaki, Hideyoshi aplastó al traidor y se posicionó como el legítimo sucesor de la obra de Nobunaga. A diferencia de su antiguo señor, Hideyoshi no era solo un guerrero, sino un diplomático magistral. Comprendió que no podía unificar Japón solo matando a sus enemigos. Necesitaba ganarse su lealtad o, al menos, neutralizarlos. Hideyoshi continuó la campaña de unificación con una energía arrolladora. Sometió a los poderosos clanes de la isla de Shikoku y de Kyushu, y finalmente en el año 1590, rodeó el castillo de Odawara, el último gran bastión que se oponía a su mando. Con la caída de los Hojo en Odawara, Japón estaba por primera vez en más de 100 años unido bajo un solo hombre. Pero como Hideyoshi era de origen campesino, nunca pudo recibir el título de shogun, ya que la tradición exigía pertenecer al linaje Minamoto. En su lugar, se hizo nombrar Kanpaku, el regente imperial, para asegurar que nadie más siguiera sus pasos y ascendiera desde la pobreza hasta el poder. Hideyoshi implementó medidas drásticas que definieron la estructura social del Japón feudal. Ordenó la famosa caza de espadas, prohibiendo que cualquier persona que no fuera de la casta samurái poseyera armas.
Los campesinos debían dedicarse exclusivamente a la agricultura y los guerreros a la administración y la guerra. Esta rígida división de clases congeló la movilidad social y creó una élite guerrera profesional separada del resto de la población. Hideyoshi también realizó un censo nacional de tierras para estandarizar los impuestos y consolidar el control sobre los daimyo. Sin embargo, su ambición se volvió desmedida con el paso de los años. Una vez unificado Japón, puso su mirada en el continente, soñando con conquistar Corea e incluso la China de la dinastía Ming. Sus invasiones a Corea en la década de 1590 fueron brutales y terminaron en un callejón sin salida logístico y militar que agotó los recursos de los clanes japoneses. En 1598, mientras sus tropas luchaban en el extranjero, Hideyoshi murió, dejando como heredero a un hijo de solo 5 años de edad. Antes de fallecer, nombró a un consejo de 5 regentes, los señores más poderosos de Japón, para que protegieran al niño hasta que alcanzara la mayoría de edad. Entre esos regentes se encontraba un hombre que había servido tanto a Nobunaga como a Hideyoshi, un hombre paciente que había pasado décadas esperando su oportunidad, Ieyasu Tokugawa. La muerte del unificador fue la señal para que los lobos volvieran a afilar sus garras. El destino de Japón se decidiría ahora en una única batalla final. La muerte de Toyotomi Hideyoshi en septiembre de 1598 dejó a Japón en un estado de parálisis tensa. El mono, como lo llamaba Nobunaga, había logrado lo imposible, unir a todos los clanes bajo un mismo estandarte. Pero su legado era frágil. Su heredero, Hideyori, era apenas un niño, y los 5 regentes encargados de protegerlo eran como tigres en una jaula pequeña. La lealtad que le habían jurado a Hideyoshi en su lecho de muerte se evaporó casi tan pronto como su cuerpo fue enterrado. De entre todos ellos, Ieyasu Tokugawa emergió como el contendiente más peligroso. Ieyasu era un maestro de la paciencia, había servido a Nobunaga y a Hideyoshi durante décadas, aceptando territorios lejanos y humillaciones con una sonrisa impasible mientras fortalecía sus bases en la región de Kanto, en la actual Tokio. Con Hideyoshi fuera del camino, Ieyasu comenzó a tejer una red de alianzas matrimoniales y políticas que violaban las leyes de la regencia. Esto no pasó desapercibido para Ishida Mitsunari, un burócrata leal a la memoria de Hideyoshi que veía en Tokugawa a un usurpador que destruiría el linaje Toyotomi. El país se dividió en 2 grandes facciones, el ejército del este, liderado por Ieyasu Tokugawa, y el ejército del oeste, liderado nominalmente por Mitsunari en nombre del joven heredero. El choque final ocurrió el 21 de octubre del año 1600, en un valle brumoso llamado Sekigahara. Fue la batalla más grande y trascendental en la historia de los samuráis. Cerca de 160.000 guerreros se enfrentaron en un espacio reducido bajo una lluvia torrencial. El destino de Japón se decidiría en un solo día de carnicería. La batalla de Sekigahara no se ganó solo con la espada, sino con la traición. Durante horas, el combate estuvo estancado. El ejército del oeste tenía la ventaja táctica, ocupando las colinas que rodeaban a Ieyasu. Sin embargo, un joven daimyo llamado Kobayakawa Hideaki, que formaba parte del bando de Mitsunari, se quedó inmóvil en una colina con sus 15.000 soldados. Ieyasu, perdiendo la paciencia, ordenó a sus arcabuceros disparar hacia la posición de Kobayakawa para forzarlo a decidirse. El joven general, presionado por ambos bandos, finalmente cargó ladera abajo, pero no contra Ieyasu, sino contra sus propios aliados del ejército del oeste. Esta traición masiva provocó un efecto dominó que desintegró las líneas de Mitsunari. La victoria de Ieyasu fue total. Mitsunari fue capturado y ejecutado, y el poder de la familia Toyotomi quedó reducido a su castillo en Osaka. Ieyasu no cometió el error de sus predecesores. En el año 1603, viajó a Kioto y obligó al emperador a nombrarlo shogun. Pero a diferencia de los shogunatos anteriores, el de Tokugawa sería diseñado para durar siglos. Trasladó la capital administrativa a Edo, convirtiendo un pantano en una metrópolis que hoy conocemos como Tokio. Sin embargo, todavía quedaba un cabo suelto. El hijo de Hideyoshi, Toyotomi Hideyori, seguía creciendo en el inexpugnable castillo de Osaka, convirtiéndose en un símbolo para todos los descontentos con el nuevo régimen. Ieyasu, ya anciano pero tan despiadado como siempre, decidió que no podía morir dejando esa amenaza viva.
En 1614 y 1615 lanzó 2 asedios masivos contra Osaka. Fue la última gran guerra de la era feudal. El castillo de Osaka era la fortaleza más poderosa de Japón, defendida por miles de ronin, samuráis sin señor que habían perdido sus tierras tras Sekigahara. Entre ellos destacaba Sanada Yukimura, el guerrero número 1 de Japón, quien lideró cargas suicidas que casi llegan a la posición de Ieyasu. Pero la superioridad numérica y los cañones pesados de los Tokugawa fueron demasiado. El castillo fue incendiado, Hideyori se suicidó y el linaje de los Toyotomi fue exterminado. Con las cenizas de Osaka, la era de las guerras civiles, el Sengoku Jidai llegó a su fin definitivo. Ieyasu Tokugawa murió un año después, pero dejó un sistema de control tan estricto que Japón no vería otra guerra interna en más de 250 años. Los samuráis que habían nacido para la batalla se encontraban ahora en un mundo que ya no los necesitaba para pelear. La casta guerrera estaba a punto de transformarse en una casta de burócratas y poetas, mientras el país cerraba sus puertas al resto del mundo para preservar su identidad. Con la destrucción del clan Toyotomi, Ieyasu Tokugawa y sus sucesores establecieron un orden social y político tan rígido que Japón no volvería a ver una guerra a gran escala en más de 250 años. Este periodo, conocido como el periodo Edo, transformó por completo la identidad de los samuráis. El shogunato implementó el sistema Sankin Kotai, que obligaba a los daimyo a vivir un año en la capital, Edo, y otro en su propio dominio. Sus familias debían permanecer en Edo como rehenes permanentes. Este sistema no solo aseguraba la lealtad, sino que agotaba las finanzas de los señores feudales en viajes costosos, impidiéndoles financiar rebeliones. Japón se cerró al mundo bajo la política del Sakoku, o país encadenado. Se prohibió el cristianismo, se expulsó a los extranjeros y solo se permitió un pequeño puesto comercial con los holandeses en la isla artificial de Deshima, en Nagasaki. En este aislamiento, la casta samurái enfrentó su mayor desafío, la falta de guerra. Los guerreros que una vez vivieron por la espada se convirtieron en burócratas, administradores y maestros de artes tradicionales. Fue en esta época de paz cuando el código del Bushido, el camino del guerrero, se puso por escrito y se idealizó. Al no haber batallas reales, el honor se volvió una cuestión de etiqueta, ritual y filosofía. Sin embargo, el tiempo no se detuvo. Mientras los samuráis se dedicaban a la caligrafía y la ceremonia del té, una nueva clase social comenzó a ganar poder: los comerciantes. Aunque estaban en la base de la pirámide social feudal, acumulaban grandes fortunas, mientras que muchos samuráis de bajo rango caían en la pobreza extrema, dependiendo de estipendios de arroz que ya no alcanzaban para vivir. El sistema feudal se estaba pudriendo desde dentro, asfixiado por su propia rigidez y por una economía que ya no era puramente agrícola. El golpe de gracia al Japón feudal vino desde el mar. En julio de 1853, el comodoro estadounidense Matthew Perry llegó a la bahía de Edo con sus barcos negros, enormes buques de vapor armados con cañones modernos. La demanda era simple: Japón debía abrir sus puertos al comercio exterior o enfrentar la destrucción. Los samuráis, armados con katanas y armaduras de placas, se dieron cuenta con horror de que su tecnología militar se había quedado estancada en el siglo XVII. El shogunato, incapaz de resistir la presión, firmó tratados desiguales que humillaron el orgullo nacional. Esta crisis de soberanía desató una guerra civil conocida como la Guerra Boshin. Un grupo de clanes del sur, principalmente Satsuma y Choshu, se rebelaron contra el shogunato bajo el lema Son no Hoi, que significa reverenciar al emperador, expulsar a los bárbaros. En 1868, el último shogun, Tokugawa Yoshinobu, renunció a su poder, devolviendo la autoridad formal al joven emperador Meiji. Pero la ironía fue amarga para los samuráis que apoyaron la revuelta. El nuevo gobierno imperial no quería volver al pasado feudal, sino modernizar Japón a toda costa para competir con Occidente. El gobierno de la restauración Meiji abolió el sistema de clases. Los samuráis perdieron sus privilegios, su derecho a portar espadas en público y sus salarios estatales. En 1877, la frustración estalló en la rebelión de Satsuma, liderada por Saigo Takamori, quien irónicamente había ayudado a restaurar al emperador. Fue la última carga de los samuráis.
Guerreros con katanas se lanzaron contra un ejército imperial moderno armado con rifles y ametralladoras Gatling. Con la muerte de Saigo y la derrota de sus seguidores, la casta guerrera desapareció oficialmente de la historia. Pero aunque el samurái como soldado murió, su legado se volvió inmortal. El espíritu del sacrificio, la disciplina y la lealtad absoluta fueron absorbidos por el nuevo Estado japonés, impulsando al país a convertirse en una potencia mundial en tiempo récord. El Japón feudal nos dejó la imagen de un hombre que busca la perfección en cada acto, desde el afilado de una hoja hasta el servicio a su señor. Hoy, la sombra de los clanes Minamoto, Oda y Tokugawa todavía planea sobre la cultura, la ética y la estética de un Japón que, aunque mira al futuro, nunca ha olvidado el eco de las espadas que una vez forjaron su destino. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.